Primero, que un número complejo cualquiera lo escribíamos, ¿sí?, como un número A más otro número B por la letra esa I, que era este número nuevo, ¿sí? Y que ese A y ese B son números reales, ¿sí? Es decir, que un complejo podría ser, por ejemplo, le podemos decir Z1 a 2 más 3i, por ejemplo. Todo eso junto es un número complejo, ¿sí? Otro número complejo podría ser, le vamos a poner Z2 para distinguirlo, por ejemplo, menos 3 más un quinto i, también es un número complejo, ¿sí? Y particularmente son también números complejos los casos en los cuales A o B valen 0. Por ejemplo, si yo les digo este número 3i es un número complejo donde la parte real, la A, vale 0. ¿Sí? B vale 3 y A vale 0. Y también podría pasar al revés. Podríamos tener un número complejo que sea donde B vale 0, en cuyo caso es simplemente un número real. Es decir, por ejemplo, el 3, todos los números reales que ustedes conocen, también los podemos meter dentro de los números complejos pensando que son complejos que tienen B igual 0. ¿Sí? Si yo saco la B, me queda simplemente Z igual A, Z igual un número. ¿Sí? ¿Está clara esa idea? ¿Está clara esa idea? Sí, sí. Ahí va, muy bien. Sí, pueden contestar por cualquiera de las dos maneras, sea por el chat, yo lo estoy viendo, o sea en vivo, pero contéstenme cuando pregunto, porque si no parece que estuviera dando clases solo y es aburrido. Lo peor que tiene esta cuarentena es no estar ahí dándoles clase. Bueno, entonces, en la guía van a ver, ¿sí?, que aparecen, les dicen, por ejemplo, en esa ejercitación que yo les dejé, les dicen Z1 es 2 más 3i. Y Z2 es menos 1 más 5i, por ejemplo, ¿no? Entonces les dice que empiecen a hacer cuentas. Por ejemplo, que hagan Z1 más Z2. ¿Qué tendrían que hacer acá? Y tendrían que poner quién es Z1, poner quién es Z2 y hacer la suma. ¿Sí? En este caso sería Z1 es 2 más 3i. Si quieren lo pueden poner entre paréntesis para que les quede claro que todo esto es Z1 más Z2, que es menos 1 más 5i. Y ahora tenemos que ver quién es esto. Y bueno, saco los paréntesis, ¿sí?, empiezo a trabajar como trabajamos hasta ahora siempre, ¿no? Menos 1 más 5i. Esto es lo mismo que hacemos siempre. A ver, ustedes están acostumbrados a que haya letras como A, X, B. Acá hay una I, pero lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿cuánto me daría esto? ¿Y qué puedo sumar? Puedo sumar los números con los números y las I con las I. Y nada más que eso. Voy a hacer 2 menos 1, que es 1. Y voy a hacer 3i más 5i, 8i. Y listo, este es mi resultado. Fíjense que esto ya tiene una forma de número complejo. Un número más un número por i. 1 más 8i. Ya terminé el ejercicio. Ya hice la suma. ¿Sí? Una cosa que tienen que tener clara es esta idea de que el resultado no hace falta que sea un solo número como piensan ustedes normalmente, ¿sí? En realidad es un solo número, pero un solo número que tiene dos partes. Parte real, parte compleja. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Ahí va. Bien. Cualquier duda me interrumpen y me preguntan, ¿eh? Eso más o menos es lo que yo ya había dicho en el otro video que les había dejado antes. Y de manera parecida, con la resta es exactamente lo mismo. Tengan mucho cuidado con los signos, ¿sí?, cuando van a sumar y restar. Y lo mismo pasa con la multiplicación, ¿sí? Vamos a poner otro par de números acá, por ejemplo, menos 3 más 2i, y vamos a poner un Z2 que sea 4 menos i, por ejemplo. ¿Sí? Si yo los quiero multiplicar,
si yo quiero hacer Z1 por Z2, voy a hacer lo mismo que hice antes. Voy a reemplazar cada uno por su valor y voy a hacer la multiplicación. Esta multiplicación sería Z1, ¿quién es? Es menos 3 más 2i. Y Z2, ¿quién es? 4 menos i. Y acá me tengo que poner a distribuir. Para hacer multiplicaciones entre binomios, ustedes saben que lo que tienen que hacer es el primero por el primero por el segundo, ¿sí? Hacen la propiedad distributiva que vieron toda la vida. Lo único que tienen que recordar ahora es que la i multiplicada por sí misma, es decir, i al cuadrado, da como resultado menos 1. Esto era lo nuevo de los números complejos, ¿sí? Entonces, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer acá? Y nos vamos a poner a hacer distributivas, ¿sí? Vamos entonces. Menos 3 por 4, menos 12. Menos 3 por menos i, menos por menos es más, y 3 por i es 3 por i, no puedo hacer otra cosa más que eso. 2i por 4, 2i por 4 es 8i. Y el otro es 2i por menos i, más por menos es menos, 2i por i. ¿Sí? Y acá hay algunas cosas que puedo hacer todavía. Fíjense. El menos 12 por ahora es un número y no hay ningún otro número, así que lo voy a dejar ahí, menos 12. Pero 3i más 8i, eso lo puedo hacer porque son todas i. ¿Está bien? Así que vamos a ver cuánto da eso. Y 3 más 8, 11i. Y acá, fíjense que aparece, como yo les decía, ¿sí? I cuadrado. I cuadrado nos tenemos que acordar que por definición, porque así armamos a los números complejos, ¿sí? I elevado al cuadrado es siempre menos 1, ¿sí? Cada vez que ustedes se encuentran con i elevado al cuadrado, ¿sí? Eso es menos 1. Así que en realidad acá tengo menos 2 por menos 1. Y menos 2 por menos 1 es más 2. Y solo me falta ahora me apareció otro número. Los puedo juntar, puedo hacer menos 12 más 2, que es menos 10, más 11i, y terminé. Este es mi resultado final. ¿Alguna duda con eso? No, profe. ¿No? ¿Se va No, entendiendo? profe. Vamos, Sí. vamos a revisarlo, ¿sí? Repito, lo que ustedes tienen que tener bien en cuenta es esta definición, ¿sí? Esto es lo nuevo, lo que hay que aprenderse ahora. En realidad lo único nuevo es esto, que i elevado al cuadrado da menos 1. ¿Sí? Todo lo demás son las mismas reglas de siempre, solo que ahora aparece esa i, pero la vamos a manejar igual que siempre. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago la multiplicación Z1 por Z2? Los escribo cada uno. Z1 era menos 3 más 2i, Z2 era 4 menos i, y multiplico haciendo la propiedad distributiva, como siempre. Así que empiezo. Menos 3 por 4, menos 12. Menos 3 por menos i. Y menos por menos es más, y 3 por i es 3 por i. Ya está, 3i. Y voy con el 2i. 2i por 4. Y 2 por 4 lo puedo hacer, y me queda la i a día dando vuelta, me queda 8i. Y el término que es nuevo, donde aparece algo distinto, es este último, donde aparece 2i por menos i. Primero hago la cuenta como siempre. 2i por menos i me queda menos porque es más por menos. Y me queda 2 por i, o sea, 2i cuadrado. Y es, sí. ¿No era a mí? Bien.
Y cuadrado entonces es menos 1, ¿sí? Y por eso me aparece este más 2, porque en realidad, ¿sí? Si quieren lo podemos aclarar acá de costadito. 2i cuadrado es 2 por menos 1. O sea, me queda menos 2. Y con este menos que yo ya tenía adelante, ¿sí? Vamos a ponerle el menos, me queda entonces más 2. ¿Sí? ¿Se sigue la idea ahora? Sí, ¿Sí? profe. ¿Seguros? Genial. Entonces, para sumar y restar, sumo y resto como siempre, no hay problema. Para multiplicar, hago distributivas y me tengo que acordar esta idea de que i cuadrado es menos 1. ¿Sí? ¿Está bien? Si yo hago esto, ¿ustedes siguen viendo la pantalla en grande? Sí. Sí. Bueno, como para que cada tanto vuelva y les vea las caras. Mientras borro, entonces, ¿sí? Hasta ahí entonces se entendió la idea. Muy bien. Vamos entonces a la división. Para la división, ahí es un poquito más, tiene un truco más, digamos. ¿Sí? ¿Ustedes vieron el año pasado racionalización de denominadores? No que me acuerdo. Bueno, Creo que vamos no. entonces, bueno, vamos entonces a pensar un poquito, si ustedes conocen, la vamos a recordar, la fórmula de la diferencia de cuadrados. ¿Sí? Esa sí la saben seguro, que era que cuando yo tengo una suma multiplicada por los mismos números, pero restando, ¿sí? Esto siempre me da el primero elevado al cuadrado menos el segundo elevado al cuadrado. ¿Sí? Esta fórmula ustedes sí, seguramente ya la habían visto en algún momento, pero sale simplemente de hacer la distributiva, ¿no? Porque si yo acá hago la distributiva me queda a por a, que es a al cuadrado, a por menos b es menos ab, b por a es más ab, y b por menos b es menos b a la 2. Y más ab menos ab, esto del medio, ¿sí? Desaparece porque vale 0 y me queda a cuadrado menos b cuadrado. ¿Sí? Entonces siempre, cuando uno multiplica una suma por una diferencia de las mismas dos cosas, siempre obtiene el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. ¿Sí? Esa fórmula la vamos a usar cuando queremos hacer divisiones de números complejos. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos dividir 2 más 2i dividido 1 más i. ¿Sí? Acá tenemos un problema porque no sabemos una manera de dividir números complejos. Lo que vamos a hacer es de alguna forma como engañar a esta división y transformarla en una división donde el de abajo no sea un número complejo, sino que el de abajo sea un número real, un número sin i. Porque si el de abajo no tiene i, entonces directamente reparto. Por ejemplo, si tuviéramos esta división, dividido 2, entonces simplemente lo que puedo hacer es repartir el de abajo, es decir, esto es lo mismo que 2 dividido 2 más 2i dividido 2, que simplificando es 1 más i, ¿no? ¿Está bien? Eso lo tienen claro. Entonces, si divido por un número normal, digamos real, entonces no tengo problema, reparto y listo. ¿Qué vamos a tratar de hacer entonces? Vamos a tratar de transformar esta división que tiene dos números complejos, donde el de abajo tiene i, en una donde el de abajo no tenga y que me dé lo mismo. ¿Sí? Entonces lo que quiero hacer es fabricarme otra división igual a esa, que me dé el mismo resultado que esa,
pero donde el de abajo no tenga i. ¿Sí? Ese es el objetivo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Lo que vamos a hacer es aprovecharnos de esta regla que escribimos arriba. ¿Sí? Porque fíjense que si nosotros agarramos a este de abajo, 1 más i, y lo multiplicamos por el mismo pero cambiado de signo en el medio, es decir, por 1 menos i, entonces podemos usar esta regla que vimos antes y decir, ¿qué es esto? Y esto es el cuadrado del primero, o sea, 1 al cuadrado, menos el cuadrado del segundo, o sea, i al cuadrado. Pero como i al cuadrado es menos 1, esto es lo mismo que 1, porque 1 al cuadrado es 1, menos 1, o sea, 2. ¿Me siguieron? Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguro alguien no lo Sí, entendió? profe. Avise. ¿Sí? Más fácil hacemos de esa manera, ¿no? Si alguno no me entendió, me avisa, ¿está? Profe, ¿lo podría hacer otra vez? Sí, sí, Me quedé por la... no hay problema, las veces que haga falta. El punto es este. Me estoy aprovechando de esta fórmula de arriba, ¿sí? Quiero transformar a 1 más i en algo que no tenga i. ¿Cómo hago? Y lo multiplico por 1 menos i. ¿Por qué? Porque yo sé por esta fórmula de arriba que me va a hacer aparecer el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Y cuando a la i la elevo al cuadrado, se me transforma en menos 1 y desaparece la i. Entonces, hago 1 al cuadrado es 1, i al cuadrado es menos 1, y entonces puedo decir, ¿sí? Menos 1, y me queda 2. Sí, la puedo hacer con la parte de arriba, pero en realidad no me conviene, porque acá el punto es que el de abajo sea un número real. Lo puedo hacer con la parte de arriba también si me interesara transformar al de arriba en un número real. ¿Sí? Entonces lo vamos a trabajar con la parte de abajo. Pero ¿cuál es el problema? Que si yo al de abajo lo quiero multiplicar, para multiplicar fracciones, ¿se acuerdan que se multiplicaba el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo? Si yo quiero multiplicar al de abajo por 1 menos i, pero yo no quiero que mi resultado cambie. Yo quiero que el resultado siga siendo el mismo que este. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar arriba también por 1 menos i. ¿Por qué? Porque esto que yo agregué acá, ¿cuánto vale eso? ¿Cuánto es 1 menos i dividido 1 menos i? 1. 1. Siempre que agarro algo y lo divido por eso mismo, el resultado es 1. Y multiplicar por 1 no hace nada. No cambia el resultado. Porque multiplicar por 1 deja el número igual, eso lo sabemos desde la primaria. Entonces, ¿qué logramos con esto? Fíjense, lo que vamos a hacer es, abajo vamos a usar esta idea. Y nos va a terminar quedando un 2. Y arriba vamos a hacer la distributiva normalmente y nos va a quedar otra cosa. Pero lo importante es que nos vamos a sacar de encima el de abajo y el resultado va a seguir siendo el mismo. Porque lo que multiplicamos en realidad fue 1. O sea que el resultado no lo cambiamos. Así que vamos a hacer esa cuenta. ¿A qué va a ser igual esta multiplicación? Y abajo ya dijimos que sabemos que me va a quedar 1 más i por 1 menos i. Ya de entrada podemos decir, usando la fórmula que está arriba, que es el primero al cuadrado, o sea, 1 al cuadrado, menos el segundo al cuadrado, o sea, i al cuadrado. Y arriba anoto la distributiva que tengo que hacer. Y ahora voy a escribir todo esto. Esta cuenta la habíamos hecho recién y nos daba que 1 al cuadrado es 1 y que i al cuadrado es menos 1 y arriba a distribuir.
2 por 1, 2. 2 por menos i, menos 2i. 2i por 1, justo me da más 2i. Y 2i por menos i, acuérdense de lo que hablamos recién, primero tengo que mirar el signo, ¿no? Más por menos, esto me va a dar menos. Y 2i por i es 2 por i elevado al cuadrado. Quiere decir, y voy a seguir arriba, que me terminó quedando 2 menos 2i más 2i es 0. Ni lo escribo. Todo esto vale 0. Y me quedó menos 2 por i al cuadrado, o sea, menos 2 por i al cuadrado menos 1. Y abajo tengo 1 menos menos, menos menos es más, ¿no? Así que esto es 2. ¿Cuánto es menos 2 por menos 1? Más 2. Así que llegué a 2 más 2, dividido 2, que ya podemos poner que es 2. Quiere decir que esa división que habíamos escrito al principio da como resultado 2. Entonces vamos a revisar el mecanismo, vamos a escribir el método. ¿Sí? ¿Qué es lo que hago cuando quiero dividir números complejos? Multiplico arriba y abajo por el conjugado del de abajo. ¿Qué es esto del conjugado? ¿Sí? Porque puse una palabra que no habíamos usado todavía. ¿Sí? Conjugado es simplemente cambiar el signo de las i. ¿Sí? Es decir, si yo tengo, como teníamos recién, 1 más i, el conjugado es 1 menos i. Si yo tengo 2 más 3i, el conjugado es 2 menos 3i. Es decir, lo único que hago es cambiarle el signo a las i y solamente a las i. ¿Está bien? Entonces, primera cosa que hago, multiplico a los dos por el conjugado del de abajo. Segunda cosa, ¿sí? Segundo paso, hago la distributiva que me quedó arriba y abajo hago la diferencia de cuadrados que me quedó. ¿Sí? Uso la fórmula que habíamos escrito antes. ¿Sí? Y tercer paso, si es necesario, volvemos a hacer distributiva de la división. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Sí? Nos quedan 10 minutos de reunión. Vamos a hacer un ejemplo más. A ver si se termina de entender. Vamos a tratar de dividir 3 más 2i dividido 2 más 3i. Entonces, primer paso, multiplicar al de arriba y al de abajo por el conjugado del de abajo. Es decir, agarro el de abajo, le cambio el signo del medio, o sea, pongo 2 menos 3i, y lo pongo arriba y abajo, para armarme ese 1 escrito de una forma rara que no cambia el resultado. Y ahora, a distribuir. Vamos arriba. 3 por 2, 6. 3 por menos 3i, menos 9i. 2i por 2, 4i. 2i por 3i es menos, porque es más por menos. 2 por 3 es 6. I por i cuadrado. Y abajo nos queda, por la fórmula, el cuadrado del primero, 2 al cuadrado, menos el cuadrado del segundo, 3i al cuadrado. Vamos arriba a sumar lo que podemos. Tenemos 6
¿sí? Y si se fijan, este menos 6i cuadrado de acá es menos 6 por menos 1, porque i cuadrado es menos 1. Así que en realidad es más 6, ¿no? Entonces puedo poner directamente 6 más 6, 12. Y menos 9i más 4i son menos 5i. Y abajo, 2 al cuadrado es obviamente 4, nadie va a tener problema con eso, menos, ¿y qué pasa con este 3i elevado al cuadrado? Y es una multiplicación elevada al cuadrado, así que tengo 3 al cuadrado, puedo distribuir, ¿no? 3 al cuadrado es 9, y al cuadrado es menos 1. O sea que esa multiplicación me dio menos 9. Así que puedo poner acá 4 menos 9. ¿Me siguieron esa parte? ¿Alguno no entendió esa multiplicación? Otra vez, profe, porque más o menos. Repito, ¿sí? Lo que hice fue, primero arriba todas las distributivas, teniendo en cuenta que como i al cuadrado es menos 1, acá me queda en realidad más 6, y con este 6 me hace 12, menos 9i más 4i, 5i. Vamos con la parte de abajo. Yo tengo que hacer 3i elevado al cuadrado, ¿sí? Recuerden que si ustedes tienen una multiplicación elevada al cuadrado, pueden hacer el primero al cuadrado y el segundo al cuadrado. No es como con la suma que no se puede, ¿sí? Con la multiplicación sí se puede. Así que esto es 3 al cuadrado, que es 9, por i al cuadrado, que es menos 1. 9 por menos 1, menos 9. Y acá afuera tenía otro menos, así que me queda menos 9. ¿Sí? ¿Queda más claro? Parece que sí. Bien. Y ahora solamente me faltaría, ¿sí? Fíjense que ahora sí, el de abajo me quedó... Arriba no puedo hacer nada más, me queda 12 menos 5i. Pero abajo son todos números. Me queda 4 más 9. 4 más 9 es 13. ¿Sí? Y ahora sí puedo dividir sin problema, porque el de abajo es un número real. Así que lo único que hago es repartirlo. ¿Esto qué me va a dar? Y me va a dar 12 treceavos menos 5 treceavos i. Y ya terminé. Eso ya tiene forma de número complejo, porque es un número, en este caso una fracción, pero es un número, menos otro número por i. Listo, este es mi resultado final de la división. Lo bueno de esto es que ustedes van a poder repetir la clase y verla las veces que quieran, ¿sí? Porque va a quedar grabada, ¿sí? De todas maneras, acuérdense que si alguna cosa no se entiende, ¿sí? Pueden preguntar en el canal, ¿sí? Pueden chequear por mensaje, pueden revisar en el foro, ¿sí? Yo a esta actividad le voy a poner de cierre el martes que viene, pero lo vamos a ir mirando el viernes, ¿sí? En algún momento, ¿sí? El viernes, si quieren, podríamos volver a juntarnos. Si no tienen demasiado, Dale. tampoco les quiero meter 3 millones Más de tarde, cosas, ¿sí? Porque no es la idea tampoco, ¿sí? Pero si más o menos les parece, el viernes podemos juntarnos otro rato, igual que hoy, ¿sí? Y ver cómo les va yendo y explicar algún ejercicio. Si la fecha de cierre del martes que viene todavía queda como corta porque no llegaron a hacer todo, lo vemos y la estiramos, no hay drama, ¿sí? Porque la ejercitación es larga y tiene muchos ejercicios. Cuando uno le toma la mano se empiezan a hacer más sencillos. No son tan complicados, pero llevan su tiempo también y no quiero, ya les digo, no quiero meterles demasiado tampoco, ¿sí? ¿Les parece entonces ponernos de acuerdo para el viernes que viene y volver a juntarnos el viernes? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, Sí. genial. Profe, está por terminar la clase, quedan 3 minutos.
Sí, por eso estoy ya cerrando, ¿sí? Entonces, el viernes que viene, ¿en qué horario les parece? Yo no me acuerdo qué horario teníamos nosotros de clase, pero más o menos a esta hora, ¿les parece bien? ¿A las 9? Más tarde no puede Es ser. muy temprano para ustedes en cuarentena, ¿no? Pero Fue a las 4. no, a la tarde seguro que no. ¿A las 11 les parece bien? Sí, a ¿Un las poquito 11. mejor? Sí, sí. Sí. ¿Sí? ¿Le da un poco más de tiempo de aparecer despiertos? Sí, podemos dormir un poco. Así podemos Bueno. dormir. Bien, digamos entonces el viernes a las 11, ¿sí? Nos volvemos a juntar, miren los ejercicios, traten de revisarlos, traten de hacerlos, ¿sí? A ver si más o menos les salen o no y el viernes me pueden preguntar, ¿sí? Una pregunta. Sí, Para los chicos en realidad, ¿no tenemos la clase con Gasti el viernes también? ¿A qué hora? A las 12 tenemos con Gasti. Llegamos bien. ¿No tenemos el jueves con Gasti, chicos? ¿No es 16? Ay, no sé, pero igual es a las 12, así que en realidad llegamos. Claro. Claro. a las 11 y a las 12 está bien. Sí, sí, Claro. sí. Pero paren, ¿no teníamos Sí, sí. con Gasti el jueves a la 1? Sí, ¿No era el jueves a la 1? con Gasti es el jueves. No sé si a la 1 o a qué hora, pero con Gasti es 16. Ah, bueno. Bueno, entonces listo, no hay problema. ¿Sí? Cachete. Bien, entonces a las 11 el viernes, ¿sí? Yo no sé si ustedes están viendo los videos que yo dejé en el campus, porque no tengo forma de registrar las visitas porque no aparecen marcadas en YouTube las visitas. Si yo voy al video, el video en YouTube tiene 2 o 3 visitas nada más, pero me parece que las vistas desde el campus no se marcan en YouTube. Entonces, mírenlos los videos, están ahí a disposición, ¿sí? Como para que ustedes puedan ir viendo cómo es el asunto. ¿Tá? Muy bien. Ahora sí les pido que cada uno ponga presente en el chat, así queda la asistencia tomada, ¿sí? Y ya dejamos la clase, ¿sí? Y nos veremos entonces el viernes a las 11, ¿está bien? Una vez que pongan el presente, pueden retirarse tranquilamente. Nos vemos la próxima, gentes. Chao. Chao, profe. Chao, profe. No sé, nadie. Yo me voy último, así que ustedes vayan yéndose. Chao, profe, cuídate. Chao, nos vemos.